Hola amigos de More, de Management of Reality. Estamos aquí entrevistando al rabino Joseph Garmon. ¿Se pronuncia Garmon con acento en la O? Así es que originalmente es Germó, porque mi papá nació en Túnez. Ah, ok. Entonces, pero ya decimos Garmon. Garmón, así es. Oye, y rabino, dinos un poquito quién eres, por favor. Yo entiendo que tú creaste una organización. Bueno, ¿de dónde eres primero? Y háblanos de la organización humanitaria que creaste, por favor. Bueno, primero, shalom a todos y gracias, Francisco, por la invitación. Mucho gusto. Es un gusto estar en ese espacio, hablar sin filtros. Sin ¿sí? filtros. Así es. La verdad no necesita filtros. Bueno, nací en Israel, Ajá. en Jerusalén, no hace mucho, bueno, en 1988. Crecí en Jerusalén al principio en la vida. Después, como joven, ya me fui para Francia, después otros países ahí cercanos. Llegué después a Canadá, Estados Unidos, hasta que llegué a México. En 2007. O sea, viviste un tiempo en México. 4 años. Ah, muy bien. En Tecamachalco, aquí cerca. Muy bien, muy sí, bien. Tengo muchos amigos, trabajé aquí con muchas comunidades, con mucha gente, y tengo mucho cariño con México, ¿sí? Por la cultura. Me enamoré de América Latina a través de México, era la puerta mía de entrar, y hasta hoy visito México cada rato, en diferentes proyectos también que hicimos en... ¿Y aquí aprendiste a hablar español? Así es. Pues lo hablas muy bien. Sí, pero ya la tonada, el acento mexicano se me fue un poco por la influencia colombiana. Viví en Colombia 2 años después, como rabino en Cali. Después en Guatemala, como rabino de Guatemala 4 años. Y de ahí comencé a abrir lo que es la coalición humanitaria. ¿En dónde? ¿En dónde empezó? Empecé en Guatemala. Ok. A través de un joven que se cayó de la moto. Una cosa que no ¿Cómo se llama? ¿Coalición Humanitaria? Coalición Humanitaria Internacional. Coalición Humanitaria Internacional. Y entonces la es. iniciaste cuando alguien se cayó de la moto. Cuéntanos eso. Era algo muy interesante porque nunca pensé de abrirlo, nunca pensé en esto. Y yo estuve en camino a una comunidad de muchos mochileros que vienen a pasear en San Pedro de la Laguna, ahí al lago Atitlán. Hay una comunidad ahí, me invitaron, estuve en camino, y en el camino el rabino de ahí me llama, me dice: mira, hay un joven que se cayó de la moto, está en un hospital en Sololá, vaya a ayudarlos, ellos no hablan español. Yo fui y vi las bajas condiciones que tenía el hospital. El joven lo teníamos que traer con helicóptero a la ciudad, con un doctor que es de la comunidad. En fin, una cosa tremenda, y hasta que llegó ya no lograban... ¿Qué le había pasado al joven? Se le empezó a salir sangre de los oídos, es decir, estaba grave, su cabeza se empezó a inflar. O sea, tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza. Y el doctor Emilio Michan de la comunidad me dijo, de acuerdo a lo que le conté y lo que le mandé, que si en 3 horas no viene a la ciudad, se muere. Y lo logramos a llevar con helicóptero. Era una gran historia, pero lo logramos en casi 3 horas. Pero ya estaba inconsciente, ya estaba grave. O sea, llegaron justos. Justos, pero ya grave. Ya. Y ya no lo podían ayudar tanto en Guatemala. Okay. Y la familia de él me contactó de Israel con otro amigo de Estados Unidos. Trajeron un avión especial de Estados Unidos a través de una organización que se llama Zaka. Sí, Zaka. Dile a la gente lo que hace Zaka. Bueno, Zaka en realidad lo que hace... Es una organización israelí. Fundada hace más de 30 años. Y es una organización que da el último respeto a los muertos. Por ejemplo, el 7 de octubre yo estuve presente en las primeras semanas en los kibutzim, en los lugares. Era horrible porque no estuvimos preparados para eso. Siempre le digo a la gente que no soy la misma persona de antes y después. Claro. Ese es un cambio radical en la vida, lo que ves. Son cosas que siempre le digo a la gente: no traten de entenderlo porque no lo van a entender, traten de sentirlo, traten de imaginar un poco de lo que vivimos en ese momento. Y bueno, esa organización trajo el avión y arregló todo, pero el jefe de la organización, que era Yulia Meshidam, después Mati Gochen, que era otra persona, me empezó a preguntar qué es Guatemala, qué es esto, qué el otro, y le comenté que hay pueblitos que están muy lejanos, que no están conectados, y hasta que llega la ayuda a veces la gente se puede morir. Y me dijeron: nosotros tenemos un curso desarrollado con Naciones Unidas, con otras organizaciones, que son primeros auxilios, rescate ligero, y enseñamos a la gente a ayudar, porque al final
ellos estaban presentes en todos los desastres naturales y no naturales en los últimos 30 años, en todo el mundo, en Japón, en Haití, en todos los lugares. Y lograron desarrollar ese curso porque al final lo que más ayuda son la gente locales en los primeros 24 horas. Pero esto no es este es un curso de Zaka. De Zaka, desarrollado, okay, avalado también por Naciones Unidas. Entonces, Zaka hace este trabajo que es muy difícil, psicológicamente muy difícil, que es cuando una persona muere en circunstancias en las que quedan pues como despedazados y la sangre regada y a veces hasta cuesta trabajo reconocer el cuerpo, etcétera. Lo que hace Zaka es que para cumplir con la ley judía recogen los restos del cuerpo para que todo el cuerpo o lo más que se pueda ser enterrado de una forma digna, como exige la ley de Moisés. Pero lo que me estás diciendo ahora, Rabino, es que Zaka además lo que hace es primeros auxilios. Así es. Originalmente era el trabajo de Zaka lo que contaste, pero con el tiempo ellos lograron entender que como vienen primero a los lugares donde pasan cosas, entonces ya empezaron a aprender a ser paramédicos, ya tienen hoy 10 unidades diferentes, tienen una unidad de gente que saben bucear, y buceando para encontrar cuando gente fallece, se ahogan y esto, el otro. Tienen una unidad de, ¿cómo se llama? De jeep, de 4x4. ¿Sí? Tienen diferentes unidades, pero la unidad internacional que trabaja en más de 40 países, ellos se entrenan junto con el ejército de Estados Unidos, de Rusia, de diferentes países, diferentes lugares. Yo estuve con ellos presente en Turquía y Siria cuando pasó el terremoto, en Ucrania, en la guerra. O sea que Zaka no nada más atiende a personas judías. También a no judías. También a no judías. Okay. Entonces, ¿Y trabaja en todo el mundo, Zaka? 40 países, quieren trabajar en más países. Pero cuando escucharon de Guatemala, ellos dijeron, vamos a llegar a Guatemala, empezamos a hacer el curso. Y empezamos a hacer el curso en Guatemala, llegaron todos de Israel, construimos un campo para hacer toda esa capacitación y todo ese curso en Guatemala y capacitamos los primeros 45 personas. Cuando terminamos, no pasaron ni 2 semanas y pasó la tragedia de la erupción del volcán del Fuego. Y los primeros que fueron a ayudar ahí fueron esa gente de Zaka. Entonces se empezó a crecer mucho y ahí empecé a formar lo que es la coalición humanitaria, porque estuve sentado con un pastor evangélico, con un cura católico, con un sheikh musulmán, con un budista, con esto, con el otro, y de repente parecía un chiste, como empezaron, pero era una realidad alegre que podíamos estar alrededor de la misma mesa, y dije, esa es coalición humanitaria. Y de ahí nació, y gracias a Dios hoy, recién estuve también en África, tenemos muchos proyectos de agua, de medicamentos, de alimentos, estamos construyendo ahora, ya casi terminando, un colegio en la Nueva Jerusalén, que es una colonia de casas que construimos para los damnificados del volcán del Fuego. En el carro ahora, cuando llegamos, hablé con el alcalde de Carchá, que era en Alta Verapaz, en Guatemala, donde pasó los huracanes Eta y Iota, y construimos ahí una colonia que se llama Jerusalén de Oro. Y así muchos proyectos lindos. En El Salvador tenemos mucho trabajo, en Honduras, en Venezuela teníamos, ¿dónde no? Y la verdad, hasta Papua Nueva Guinea. Nueva Guinea. Sí, estuve ahí hace 2 años. Y la verdad, digo... ¿Has viajado mucho? Sí, demasiado. A veces digo a los pilotos, estoy aquí más de ustedes. Depende de las épocas, pero hace un tiempo, ya hace unos años, me llamó un joven y me dice, ¿te recuerdas de mí? Le dije, sí, 100%, ¿quién sos? Entonces me dijo, yo soy el joven que se cayó de la moto y esto, ¿te acuerdas? Sí, claro, mira, me voy a casar y quiero invitarte a la boda. Dije, si te vas a casar, seguro te caíste de la moto o algo así. Entonces... ¿Cómo, rabino? Como rabino, tenemos que alentar a la gente que se case, se reproduzca. No, por supuesto, pero a veces uno no sabe que tiene que caer de la moto para ir a encontrar. No, la verdad tiene un mensaje, que de cada caída nos levantamos más fuertes. Entonces el joven se cayó soltero, ahora está casado, gracias a Dios, contento, alegre, con hijos. Me invitó a la boda y me dijo, me salvaste la vida. Yo le dije,
yo te salvé la vida. ¿Tú sabes cuántas vidas estás salvando todavía? Y él no entendió de qué estoy hablando. Y le conté toda esa historia. Porque gracias a él se empezó todo. A su experiencia. Así es. Él no sabía que su experiencia había resultado en esto. No sabía, pero qué bonito momento. Tantas cosas que pasaron a través de un joven. Por eso digo siempre a la gente, me dice, ¿cómo podemos cambiar el mundo? ¿El mundo está malo? No, el mundo es bueno y tenemos mucha gente buena. Y a veces tenemos que entender la fuerza que tenemos de cambiar el mundo a través de cosas pequeñas. Rabino, yo leí que tu coalición humanitaria, que trabaja en cuántos países? Coalición humanitaria. Hoy depende, tenemos trabajos fijos que son proyectos de educación, alimentación y eso en más de 40 países en el mundo, pero cuando pasan algunas desgracias naturales o no naturales, entonces estamos presentes, como por ejemplo en Ucrania, en Turquía, en Rusia, estuvimos en Gaza también, aparte que soy también soldado en la unidad de 9206, que es una unidad de tanques, pero también apoyamos en el tema de los alimentos a los gazatíes, Cuando el mundo dice que nosotros causamos hambre y esto, no creo que haya otro país en el mundo que manda alimentos constantemente a sus enemigos, que le mandan cohetes. Y eso también parte. Entonces, hay proyectos fijos, hay proyectos que dependen de lo que está pasando. Ya. Y lo que yo leí por ahí, Rabino Yosef, es que concibes a esta organización, la Coalición Humanitaria, no nada más como un vehículo para ayudar a la gente que atiende, sino además como un mecanismo que ayuda a comunicar al mundo que los judíos son buena onda. Es importante, porque hay mucha gente que piensa que Israel es guerra, Israel es problema, y creo que debemos de transmitir. Yo no digo que hay que apoyar al pueblo judío, yo digo que hay que apoyar a la verdad. Y la verdad es que el pueblo de Israel, el pueblo judío, ha aportado al mundo en tantas cosas. Creo, y no es exagerado, decir que cada persona tiene algún contacto en su vida con algo que tiene que ver con Israel. Y no importa si come pepino en Uganda, o toma agua en Papua Guinea, o en Somalia, o en Costa del Marfil, que estuve hace poco, en agricultura, en diferentes cosas, en Guatemala, en México. Hay mucha tecnología que tiene que ver con Israel y mucho aporte. Y están usando inventos israelíes en todo el mundo. En todo el mundo. Estás ahora en la cámara del celular y en cosas que tiene que ver el Waze, cómo llegamos hasta aquí. Hay un artículo que puse en mi página hace mucho. Dije, hay que castigar a Israel. Si usted piensa que Israel está haciendo mal, hay que castigar a Israel. Dejar de usar todo lo que tiene que ver con Israel. Y puse ahí una lista de cosas que al final dejaríamos de hacer todo. Dejarías de vivir. Y siempre le digo a la gente que para mí la guerra, el impacto más grande que tenía, cuando la primera vez que tenía que cruzar para ir a Gaza, era la corta distancia de la última casa de Israel y la primera casa de Rafa o de Khan Yunis. Son minutos. Y digo, ¿cómo puede ser que en ese kibbutz, Kerem Shalom, por ejemplo, o Be'eri, lo que hacen es pensar cómo desarrollar algo bueno para el mundo? Y al otro lado de la frontera, a unos metros, están pensando cómo desarrollar otra bomba para matar al otro. Uno construye arriba para el bien de su población, el otro construye abajo para el contra del otro. Sobre esa línea, Rabino, a mí lo que me ha parecido más dramático es el hecho de que, y esto a mí me da escalofríos, porque la gente, los israelíes que se fueron a vivir pegados a la frontera con Gaza, a todas estas comunidades que fueron atacadas. Yo, por ejemplo, estuve en Kfar Aza, que es el más cercano a la frontera. Ahí se ve la frontera de Gaza a tiro de piedra, ¿no? Entonces, todos estos israelíes que se fueron a vivir a las comunidades que están pegadas a Gaza, de hecho, son la gente en Israel que tenía más fuerte la ideología de vamos a ser hermanos. De la izquierda. Sí, de la izquierda, vamos a ser hermanos de los gazatíes, les estaban dando empleo en sus kibutzim, tenían programas de convivencia para unir familias y generar amistades y todas estas cosas. Y esta fue la gente que atacaron, fueron a torturar a muerte a la gente que más quería establecer relaciones con ellos. Y de hecho, los empleados árabes de estos kibutzim dieron inteligencia
a Así los es. terroristas de dónde estaba la gente, qué horarios usaban, dónde guardaban, si había armas, si no había armas. Toda esa inteligencia se la dieron a los terroristas, la gente que estaba, los árabes que estaban trabajando en los kibutzim. Así es, lamentablemente nosotros pensamos a veces que el enemigo piensa y razona como un ser humano, cuando lamentablemente los monstruos no se razonan como un humano. Y Israel tenía la idea y la concepción de si le damos dinero, si le damos comida, si le damos trabajo, si le damos territorio, si le damos, va a haber paz, va a haber tranquilidad. Esa es la idea de la izquierda de Israel, pero Cierto. también era parte de la aplicación de la política del gobierno de Israel, de Netanyahu y esto. Yo diría que era la idea de la izquierda y de la derecha en De la Israel. de- Todo por el mundo eso. estaba cooperando con eso. Y la izquierda lo dijo, la derecha lo hizo. Sí, señor. Pero Así es. así era, no Así había otra cosa. Sí. Entonces, y siempre dice Palestina libre, de from the river to the sea. Mira, siempre le digo, Palestina ya se liberó en 2005, Israel entregó toda la franja de Gaza. Yo estuve ahí en Gush Katif, era un lugar muy lindo, 8,000 judíos Ariel Sharon sacó de sus casas en 2005 y le entregó todo a los árabes. Se lo dieron todo a los árabes. Y ellos lo podían desarrollar mejor que Singapur y Dubái, porque es el lugar que más dinero ha recibido del mundo. Claro. Y en vez de construir arriba, construyeron abajo y se ocupó por Hamas en 2006. Y de ahí, ojalá que Palestina sea libre, siempre le digo. Yo estoy a favor de la frase Palestina libre, libre de Hamas, Jihad Islámico y de todos esos terroristas. Ajá. Pero lamentablemente nosotros nos equivocamos. En Israel nos equivocamos, y hay que decirlo. Nos equivocamos al pensar que si le damos todo al enemigo va a haber paz. Entonces, pero el error, Rabino, es la idea de que la queja de los árabes tenía que ver con algo que no habían recibido. Entonces, porque mucha gente se le dice a la gente que el problema es territorio. Pero ¿cómo va a ser territorio si en 2005, como afirmas, Israel le entregó Gaza a los árabes? Y no nada más que en 2005 le entregó, si nosotros vayamos a la historia para ver en cada ocasión, en la comisión de Peel, ¿sí? Antes de la declaración de Naciones Unidas en 47, sí, le ofrecieron a los árabes. 1937 es 36, la comisión de 37, Peel. Sí. Entonces, ahí le ofrecieron a los árabes mucho más de lo que le ofrecieron a los judíos. Dijeron, ahora estás, no. Bueno, hay que ser muy claros ahí, Rabino, porque, y esto yo lo explico en mis artículos, el mandato británico de Palestina fue creado con la meta explícita de establecer ahí una patria judía. Sí, para eso fue creado. Después de la declaración de Balfour. Sí, señor. Inmediatamente después de que se crea el mandato británico de Palestina, inmediatamente después, los británicos tomaron 3/4 partes de ese territorio y se lo dieron a los árabes. Sí. Y eso se convirtió en el reino de Jordania. Y de lo que quedaba, que era nada más 1/4 ya, en 1947 lo partieron otra vez y le dieron la mitad de eso a los árabes. Así y es. Entonces, de lo que se había apartado para una patria judía, le acabaron ofreciendo a los judíos solamente 1/8. 1/8, así es. ¿Okay? Esto judíos, la gente no lo entiende. Y los judíos dijeron sí, los árabes dijeron no. Y después, en varias ocasiones, en todas las negociaciones, si era en 77, en 73, si era en 82, si eran después en 99 con Ehud Barak, que le ofreció a Arafat. Sí. Le ofreció y le ofreció y le ofreció, hasta Clinton se enloqueció, le dijo a Arafat, tonto, firma. Y no quería firmar. Bueno, pero y en el caso de Gaza. Ehud Olmert lo ofreció en 2006. Correcto. Hasta el Muro de los Lamentos. Correcto. Y lo dijo. Y dijeron que no. Dijeron que no. Entonces, Netanyahu en 2019, en el discurso de Bar-Ilan, sí, le dijo, le ofrezco un Estado palestino, reconozcan al Estado judío nada más. No quisieron. Y no quisieron. Es decir, tenemos que entender que el hecho que no hay Estado palestino no es problema de nosotros, es problema que ellos no quieren. Bueno, claro, y lo que esto implica es que lo que ellos reclaman no es territorio. En el caso de Gaza estamos más allá de ofertas que rechazaron, porque fue unilateral. Sí. En el caso de Gaza en 2005, el Estado de Israel simplemente dijo, no les pedimos nada a cambio, tengan, les damos Gaza para hacer el experimento del autogobierno árabe palestino. Y lo que ellos hicieron con Gaza fue convertirlo en una base terrorista para exterminar al pueblo judío. Base arriba, base abajo, y yo estuve en los túneles. ¿Tú sabes cuánto dinero es hacer un túnel carísimo, de eso? Carísimo. ¿Sabes cuántos túneles hay?
más que en hay más kilómetros de túneles que en el metro de Londres. Sí, pero esa es una ciudad de bajo tierra y tiene que entender que si ese dinero lo hubieran invertido para el bien de su población, hubieran tenido hoy mejor lugar que Israel. Claro. Entonces, pero lamentablemente a veces la gente no sabe ni siquiera lo más mínimo. A ver, Rabino, yo tengo una pregunta sobre esto, porque yo vi un video que hiciste con Sergio Bacari. Y en ese video afirmaste que la intención de los israelíes no es conquistar Gaza, no quieren conquistar Gaza. Pero al mismo tiempo afirmas que tú quisieras ver a Gaza libre de Hamás. Entonces, ¿cómo reconcilias esas dos afirmaciones? Porque a mí me parece que la única manera de liberar Gaza de Hamás es conquistar Gaza. Mira, ese es un tema muy, muy complejo y creo que tenemos que entender que no hay un camino claro. Y nosotros siempre, la mente humana es binaria, entonces siempre piensa de 0 a 1, no puede a veces captar no lo llamo dualidad, sino algo complejo. No hay una claridad aquí, nosotros siempre queremos algo claro, no hay. Y tenemos que entender, pero tenemos que escoger lo menos peor. Bueno, pero yo siento que estás esquivando mi pregunta. No, un segundo. Entonces, por un lado, conquistar Gaza, ¿sabes qué quiere decir esto? Soldados muertos cada día. ¿Por qué? Porque nosotros lo vimos en los ojos. Llega el árabe, sale de una casa, no tiene un título jamás, pero la mayoría de ahí son jamás. Sí. ¿Ok? Entonces, te pone una bomba y se mueren 4 soldados. Y no lo puedes saber y no lo puedes. Entonces, tener un gobierno del ejército de Israel en Gaza va a traer consecuencias muy tristes, constantes para nosotros. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? 1. 2, dejarlo así va a ser peor. ¿Ok? Hay 2 alternativas. O aplicar el plan de Trump para que todos los gazatíes se van a países árabes en diferentes lugares. Para mí, si alguien apoya a los palestinos, tiene que apoyar ese plan, porque ese va a ser lo mejor para los mismos palestinos. Claro que va a ser muy bien para Israel, pero va a ser mucho bien y mucho mejor para los mismos palestinos. Porque ya no van a estar oprimidos por Hamás. Así es, van a tener una vida en otros países, van a poder desarrollar su propia vida sin tener que estar bajo de un radicalismo islámico que le agarra y le roba todo. Entonces, para mí, el único plan de verdad que puede funcionar es el plan de Trump. Ahora, lamentablemente, no sé si Israel es capaz y Estados Unidos es capaz para en verdad desarrollar este plan. Digo lamentablemente, porque ese es el único plan. Si no hay, mira, tienes casi 2 millones de personas ahí, que la mayoría son Hamás. No lo vas a poder terminar con todos, ¿verdad? Y no lo vas a hacer. La única manera, los niños hoy estudian en los colegios en contra de Israel. Estudian que Israel es un proyecto colonial y hay que eliminar a Israel. Sí, ellos bueno, tienen, pero encontramos fotos de Jerusalén y de la mezquita que encima en cada casa. Estudian los libros de Hitler. Es decir, no hay solución. Hitler. Sí. Hitler quiso decir. Ajá. Entonces, no hay solución cuando la educación empieza a darle y a meterle y a inculcar esos valores terroristas dentro de los niños más pequeños. Si nosotros no cambiamos la educación, en Gaza, no va a haber ninguna solución. O sea, los niños en Gaza, desde que están en el kinder, estudian en contra de Israel. Están aprendiendo que su anhelo debe de ser matar judíos. Matar judíos, y así van a ganar sus 72 vírgenes o una de 72 años. Pero entonces, lo que eso me dice a mí, dime si estás de acuerdo o si no, para que lo conversemos, porque lo que eso me dice a mí es que si no van a ser expulsados de Gaza los árabes para que se vayan a otros países, como propuso en algún momento Trump. Que empezó. Por eso. By the way, hay unos 80,000 que ya se fueron. Sí, pero si no se van a ir, porque 80,000 son muy poquitos, nada, sí. No es nada. Entonces, si no se van a ir, me parece que el problema que estás mencionando, que es que hay una infraestructura de adoctrinación ideológica en esta pesadilla genocida que predica Hamás, si ellos no se van, eso va a regresar, porque tú me acabas de decir que toda la población ya fue adoctrinada. Sí. Entonces, si no se van a ir, los tienes que conquistar.
Israel tiene que controlar todas sus instituciones para que el proceso educativo pueda ser distinto. Sí, lamentablemente, por eso digo, no Eso es una requiere una solución conquista. y no es una solución buena. Pero ¿cuál es la alternativa? Eso es lo que digo, no hay algo claro en eso, porque no me gusta. No, No me pero gusta una que... cosa es que no nos guste y otra cosa es que haya una alternativa. Entonces, Sí. no nos gusta tener que conquistar Gaza y apoderarnos de todas las instituciones de los árabes para protegerlos del terrorismo. No nos gusta. Pero si no lo hacemos, van a seguir siendo una población terrorista. Entonces, en mi opinión, lo que tiene que hacer Israel es conquistar Gaza y luego ver si esa población puede irse a otro lado y si no, tienen que controlar todas las instituciones de los árabes palestinos. Sí, de alguna manera no hay otra alternativa. Si no aplicamos el plan de Trump, no hay otra alternativa. Ahora Israel lo que está haciendo es tratar de desconectar a Hamas de todo lo que es la ayuda humanitaria, porque cada vez tiene menos fuerza Hamas, y así más fácil empezar a tratar de encontrar algún gobierno ajeno al Hamas dentro de Gaza. Sí, Es nada más decir, para explicarle a mi audiencia, lo que acaba de decir el rabino es que se están haciendo esfuerzos últimamente, ya se supone que mucho más serios, para tratar de impedir que cuando entra ayuda humanitaria a Gaza, jamás la termine controlando, porque eso solamente, el único resultado de eso es que jamás se vuelve más fuerte, porque entonces cobra por distribuir la comida, las medicinas, etcétera, y además condiciona eso al comportamiento de los gazatís. Entonces, si jamás logra controlar la ayuda humanitaria que entra, que es lo que ha estado sucediendo, solamente se vuelve más fuerte jamás. Y entonces Israel está en una situación en la que la ayuda humanitaria que viene internacionalmente, más la que Israel también proporciona, todo eso termina fortaleciendo al enemigo, ¿no? Entonces ahora se están haciendo millones de dólares y son hizo millones de Hamas dólares, sí. a través de la ayuda humanitaria. Sí. Y por eso el mundo tiene que entender. Yo estuve presente ahí. Israel mandó cientos de toneladas de ayuda humanitaria, de todo tipo de ayuda, de todo tipo de cosas a Gaza, que ningún país ha hecho No. esto. Y es pero importante señalar, perdón, es importante señalar, porque esto en la propaganda se confunden a la gente sobre esto. Ningún país ha hecho tanto por abastecer a la población civil enemiga como ha hecho Israel en esta guerra. De hecho, lo normal es que se le niegue comida, víveres, medicina, etcétera, a la población del enemigo. Eso es lo que hizo Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, es lo que hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. A ningún país, salvo a Israel, se le ha exigido que se haga responsable de la salud y la comida y la energía, etcétera, de la población que lo atacó. Eso nunca había sucedido. Y al mismo tiempo que Israel, porque Israel ha hecho un esfuerzo enorme por abastecer a la población civil de Gaza, como está diciendo el rabino, con toneladas de alimento, víveres, medicinas, etcétera. Y a pesar de eso, acusan a Israel de genocidio. El genocidio quiere decir que estás tratando de destruir a la población que es tu víctima. Si tú estás alimentando, enviando medicinas, enviando víveres, abasteciendo de energía, abasteciendo de agua, etcétera, que lo está haciendo Israel, pues obviamente es imposible que tengas la intención de destruirlos. Y sin embargo, esta ha sido la acusación porque los medios están controlados por los enemigos de Israel. Pero yo los invito a que vayan ahora, los que lean inglés, a managementofreality.com y vayan a los artículos, porque acabamos de publicar un artículo en el que demostramos que la acusación de genocidio solamente aplica para Hamas y de ninguna manera puede aplicar para Israel. Y esto lo demostramos con ChatGPT. Le pedimos a ChatGPT que razone sobre las condiciones que justifican aplicar el término genocidio, y ChatGPT, que está construido para razonar lógicamente, concluye que las condiciones, el comportamiento de Israel es imposible calificarlo como intento de genocidio, mientras que el comportamiento de Hamas es la quinta esencia, el ejemplo, digamos, el ejemplo ilustrativo perfecto
de qué sería un intento de genocidio. Los invitamos a que vayan a leer eso, porque eso, si lo comparten con sus familiares, sus amigos, la gente con la que están teniendo debates, yo creo que ese es un artículo que va a ser muy, muy útil, porque ellos pueden repetir el experimento. Cada quien en su cuenta de GPT puede repetir el experimento y hacerle las mismas preguntas a GPT y ver qué es lo que contesta. Perdón. Y además agrego algo que le dije, el mismo argumento le dije al mismo Papa Francisco cuando él dijo que hay que investigar a Israel. Y yo estuve con él y le dije, mira, si Israel hubiera querido hacer un genocidio, usted está de acuerdo conmigo que Israel tiene la capacidad de eliminar a Gaza en un día. Claro. En 8 de octubre podíamos eliminar a Gaza. Podrían haber tirado bombas sobre todo Gaza y se acabó. Tenemos la capacidad, todo el mundo sabe que Israel tiene la capacidad de eliminar a Gaza. Entonces, si queremos hacer genocidio, lo hacemos muy rápido, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hacemos? Pero no nada más que no lo hacemos. Murieron más de 800 soldados de gente de mi unidad. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque fueron a verificar en casa si hay inocentes para no tumbar la casa, que de ahí dispararon a nosotros y mataron a nuestros soldados. Quiere decir que no nada más que no hacemos genocidio, sino arriesgamos la vida nuestra y nos morimos nosotros para evitar la pérdida de vida de los inocentes gazatíes. Muéstrame un ejército en el mundo que lo hace. Digo, el ejército de Israel no es el más humano del mundo, es el único que participa en esa competencia. Claro. ¿Okay? Entonces, si agarramos la proporción de involucrados a no involucrados que murieron en esa guerra, entonces, si murieron 50,000, de acuerdo a Israel, la mitad por lo menos son terroristas. Algunos murieron por la culpa del mismo Hamas que puso las bombas y se cayeron encima de ellos y todo lo que lo vimos y lo sabemos y lo mostramos. Entonces, podemos decir que sobre cada 2 involucrados terroristas murió un inocente. En ninguna guerra de la historia ha sido esa proporción. Claro, entonces tenemos que entender. La mejor. Ahora, culpando a Israel de genocidio. Ahora, ¿sabes dónde está el genocidio? Muy fácil. Antes de 48, había más de 1 millón de judíos que vivieron en los países árabes. Tunisia, Irak, Libia, Siria, Líbano. Todo eso estaba lleno de muchas comunidades judías. En México hay muchos que llegaron de Siria, ¿verdad? Señor. Los Halabim. Sí, señor. Entonces, hay muchos. ¿Cuántos judíos hay en Irak? ¿Sí? ¿Cuántos judíos hay en Irak hoy? ¿Cuántos judíos hay en Yemen? Ya no hay. ¿Cuántos judíos hay en Afganistán? ¿Cuántos judíos hay en Siria, en Líbano? 0, menos, tal vez 1, 2, 3, por ahí. Los expulsaron a todos en 49. Y en el Faraud también mataron a muchos judíos. Sí, cómo mataron a muchos judíos. Sí. Eso es genocidio, de 1 millón a 0. De acuerdo. Pero ¿cuántos palestinos vivieron en Gaza antes del 48? 156,000. De acuerdo. ¿Cuántos hay hoy? Más de 2 millones. ¿Qué genocidio tan fracasados? Sí. De hecho, el argumento que yo he defendido, Rab, es que si se puede acusar al gobierno israelí de actuar con poca ética, sería en el trato a los soldados israelíes, porque la política de la guerra del gobierno de Israel ha generado un riesgo de vida que no es razonable para los soldados israelíes. La responsabilidad primaria del ejército israelí es proteger a los soldados y a los civiles israelíes, no a la población del enemigo. Entonces, el hecho de que Israel haya hecho estos esfuerzos tan grandes por proteger a los árabes civiles a costa de la vida de sus propios soldados. A cuesta de la vida de sus propios soldados, eso no es ético. Entonces, si hay una crítica que se le puede hacer al gobierno de Israel, es que no protege suficientemente bien a los judíos, pero de ninguna manera se le puede acusar de estar cometiendo genocidio contra los árabes, todo lo contrario. Y ahora tenemos que entender algo que para mí es lo más esencial y que ustedes que están viendo eso tienen que meterlo a la cabeza es algo muy sencillo. Dejen los judíos, dejen a Israel, dejen todos los temas de la Biblia y la espiritualidad y todas las bendiciones del mundo. Dejen todo eso a un lado. Ahora piensen nada más de una sola cosa. ¿Qué va a pasar si esos radicales de Hamas van a ganar? Ustedes van a perder. Será en Francia, en España o en México, en Argentina, en cualquier lugar se van a levantar porque los radicales van a entender que a través de la fuerza pueden conseguir sus objetivos. Porque los yihadistas vienen por todos. Así es. Y el Islam no odia a los judíos nada más, odia a los cristianos igual o más, odia a los budistas más que a los judíos y a los cristianos, porque nosotros los judíos y los cristianos, en los ojos del Islam, somos bajo del
Ahl el-Kitab, que es el pueblo del libro. Todavía podemos tener alguna protección bajo del gobierno musulmán. Pero los budistas, que son idólatras en frente del Corán, ellos son Dar el-Harab, ellos son que hay que matarlos, que hay que eliminarlos, de acuerdo a la ley alágica de la Sharia del Islam. Quiere decir que si uno no entiende esa fórmula tan sencilla, es su problema. Israel está haciendo la pelea por el mundo entero, así lo siento, así lo siento. Sí. Tienen que entender De eso. acuerdo. Y si Israel va a perder, ¿ok? Entonces todo el mundo va a perder. Todos perdemos. Ese ha sido mi mensaje desde el principio. Y es algo muy sencillo, no es religioso, no es político, no. Es lógico. Así, yo lo digo con el siguiente lema, Raf. La defensa de Israel y del pueblo judío es lo mismo que la autodefensa occidental. Así es lo mismo. Así es, 100%. Porque si no paramos a los yihadistas en Israel, quizá no los paramos. Ahora también tenemos que agregar a eso que en Medio Oriente el lenguaje que se habla es la mano dura, que el fuerte sobrevive. Es lo único que entienden. Así es. Y si Israel, todos los acuerdos de paz que se hicieron con Israel pasaron después de guerras. En Egipto, en Solo Jordania, así quieren firmar. Si hay, ya no me pegues. Sí, y respetan al fuerte. Sí. Respetan al fuerte. Sí. Pero si Israel cada vez que cede más y da Gush Katif, nadie y da respeta eso. No nada más que nadie respeta, lo pisan más. Claro. Y lo quieren aprovechar más. ¿Sabes cuántos los atentados más fuertes que Israel sufrió eran después de los acuerdos de Oslo? Así es. De hecho, Israel se llenó de sangre. De hecho, la estadística es muy elocuente porque inmediatamente después de los acuerdos de Oslo, se quintuplicó el terrorismo contra los israelíes inocentes. Quintuplicó. Eso fue lo que lograron inmediatamente los acuerdos de Oslo. Lo que debió haber hecho el gobierno israelí cuando se quintuplicó el terrorismo es cancelar Oslo. Eso es lo que debieron haber hecho. Así es, y había muchas voces que hablaron de esto. Y otra vez, lamentablemente, el gobierno de Israel está pensando demasiado qué van a decir los demás. Y eso ha sido un daño para Israel, porque pensar demasiado todo el tiempo, ¿qué va a decir el presidente de Francia? Oye, señores, ¿qué te importa? Ese tipo tiene, o presidente de Colombia, yo le digo, yo estuve en la Guajira, hay niños que mueren ahí por falta de agua potable. Claro. Nosotros tenemos proyectos humanitarios en Colombia. Hay niños que mueren ahí. El presidente ahí no le importa sus niños, le importa a los niños que mueren en Gaza, porque piensa que con eso va a ganar puntos políticos en su país. En Israel tenemos que entender que tenemos que hacerlo bien para Israel y que, como dijo Menachem Begin, si algunos van a torcer la nariz, todos van a tener nariz torcido. Así es. Hay que entender eso. Y creo Entonces, podemos decirlo así. En Israel hace falta que los gobernantes sean líderes israelíes y no sirvientes de los antisemitas. Sí, lamentablemente están escuchando demasiado lo que pasa afuera y hasta 7 de octubre era mucho más. Ahora está menos peor porque, mira, si el mundo quería que se pare la guerra hace mucho y que Nasrallah no hubiera muerto y que Sinwar no hubiera muerto y que, ¿cómo se llama? Ismail Haniyeh. Sí, porque están del lado de ellos. Claro, entonces, imagínate si hubiéramos parado la guerra hace un año como todo el mundo quería, claro. Hezbollah todavía tenía fuerza, Siria se cayó y Siria está cambiando y está negociando con Israel para hacer paz. Gracias a todo lo que pasó con Hezbollah y gracias a todos los caminos, Irán está perdiendo su fuerza y tenemos que entender que Irán es una fuerza negativa para todo el mundo, financia terror en todo el mundo. Entonces, solamente hay paz a través de la fuerza. Así es, y con Irán también tenemos que entender, y con Yemen también. Es decir, si Israel no va a responder duro, no lo van a respetar. Si Israel va a decir a Irán, no, tranquilos, no vamos a hacer nada, no es que lo van a respetar, lo contrario, lo van a hacer peor. Y tiene que entender que creo que ningún país del mundo aceptaría cohetes constantes a su población, claro, ataques a su población, es absurdo, y todos los problemas, mientras ¿sabes qué pasa si yo no pago mis cuentas de luz 2 meses en mi casa? ¿Te la cortan? ¿Sabe cuánto los palestinos deben a Israel? Billones de dólares. Les están regalando la electricidad, gasolina, alimentos, agua, todo el tiempo, y no lo cortan, y no pagan, y no lo cortan. Es decir, cualquier otro país en guerra hubiera cortado el agua, la electricidad, el combustible, el alimento, las medicinas, todo.
cualquier otro país. Y no nada más eso, Israel ayudó a los niños palestinos heridos para darles tratamientos médicos en diferentes lugares, para llevarlos a los Emiratos o otros lugares. Bueno, pero entonces una cosa muy importante es que el hecho de que los medios y los gobernantes de Occidente estén tomando partido con Hamas y no con Israel, lo que demuestra es que la clase gobernante occidental es antisemita. Eso es lo que demuestra. De alguna manera hay un movimiento antisemita en el mundo. Yo creo que es mucho porque los jóvenes hoy, por ejemplo, siempre... No, pero yo estoy hablando de la clase gobernante. La clase gobernante, sí. Los gobiernos de Occidente están tratando de lograr que Israel pierda la guerra. Sí, y la pregunta que tenemos que hacer, ¿por qué? Si los valores de esos gobernantes o los valores de su gente, los liberales, son mucho más cercanos a los valores de Israel que los valores del Hamas. Bueno, eso dicen, pero en los hechos lo que estamos viendo es que sus valores están más cercanos al yihadismo. Y eso es lo que tengo que preguntar, ¿qué está pasando ahí? Exacto. Y yo le digo a la gente, busquen a sus líderes, es decir, cuando ustedes viven en el país donde viven, por ejemplo, en la Unión Europea, están juntando dinero siempre para mandar a Gaza. Quiere decir, usted si vive en España, está pagando dinero no a un niño pobre con hambre, en España o en Gaza tampoco, sino a un yihadista que va a construir un túnel para matar, no nada más judíos, para matar árabes también, porque hay árabes que viven en Israel. Claro. La gente no sabe que el 20% de la población israelí es árabe, claro. aparte de lo que viven en Gaza. Cierto. Entonces, esa población participa en todo en Israel, no hay apartheid. Pero aunque nada más te importaran los árabes de Gaza, ¿cómo es compasivo con esos árabes de Gaza enviarle dinero y víveres a Hamas, que se dedica a oprimirlos? Sí. Y eso es lo que siempre digo, porque la gente, ¿sabe qué pasa? La gente piensa que aquí el juego es Israel-Palestino. Entonces dice, nosotros estamos con los palestinos pobres, miserables y no sé qué, y estamos en contra de Israel. Pero no, el tema no es esto. El tema no es Israel-Palestino. El tema es humanidad y barbaridad. ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres estar? Exacto. Entonces, si quieres apoyar a los palestinos, tienes que ayudar a Israel, que ayuda a los palestinos a liberar de sus propios líderes yihadistas y ayuda en verdad a darle comida a los palestinos, que los palestinos que vienen y quieren robar el dinero para sus armas. Siempre decimos eso aquí. El que realmente está a favor de los árabes palestinos debería de estar trabajando para que Israel pueda destruir a Hamas. Claro. Porque esa es la única liberación que pueden tener los árabes palestinos. Hoy en día, yo tengo amigos árabes en Israel. Yo siempre le digo a mis amigos, le hablo así con confianza, le digo, ustedes son los primeros que tienen que rezar para el bien de Israel y el gobierno, porque ustedes viven aquí, en la única democracia de los 400 millones casi que viven en todo Medio Oriente, en los 22 países, que son 99.6% de Medio Oriente son países árabes. No tienen libertad de expresión, no tienen derechos humanos casi, no pueden hacer casi ninguna cosa. En cambio, en Israel, la única democracia, pueden hacer todo, pueden ser parlamentarios, jueces, pueden tener acceso a todo. Jerusalén hoy en día, cualquiera puede entrar, cualquiera puede estar bastante desarrollada. Cierto. Pero si lo ves antes de 48, estaba abandonada. Ningún árabe iba a visitar a su mezquita y eso. Es decir, tienen que rezar por el bien de Israel. ¿Y quién? Los primeros que tienen que rezar son los mismos árabes. Y ellos a veces me dan la razón. A veces discuten. Israel ha sido una bendición para los árabes. Por supuesto. Mira, el israelí, yo cuando llevé grupos de líderes de América Latina a Israel, lo llevé al Barcán, a Judea y Samaria, a los lugares donde trabajaban los palestinos. Y empezaron a hablar con ellos. ¿Por qué trabajan aquí? Esto, el otro. Ellos dijeron, en Gaza ganamos más o menos el salario promedio puede ser más o menos 1,000 shekel. 1,070, 1,100. En Israel el salario mínimo es casi 6,000 shekel. Claro. Entonces, para nosotros es mucho mejor trabajar aquí. Y nos respetan aquí, nos dan tiempo de rezar. Ellos rezan 5 veces al día. Entonces nos dan tiempo de rezar. La ley israelí obliga a los trabajadores, a los gerentes también, darle todos los derechos religiosos a los drusos, a los árabes, a los cristianos y fiestas. Ahora salimos de Eid al-Adha, y cuando hay Ramadán, hay respeto 100% tiene libertad de aplicar su religión en cualquier lugar del mundo, de Israel. Creo que Israel es el mejor país para los árabes también. Sí, claro, por supuesto. Tiene que entender eso. Es una realidad que la gente no sabe. Sí, de acuerdo. Pero es que la gente está siendo desinformada
por un sistema de medios y un sistema académico Así que es. son antisemitas. Y en Colombia alguien me agarró, me dijo, es que ustedes siempre conquistan, es que ustedes siempre... Entonces le dije, si nosotros siempre conquistamos, ¿qué tamaño es Israel? Me dijo, es muy grande, porque ustedes siempre agarran de todo y no le dan nada a los demás. Entonces le dije, ¿qué tamaño es Israel? Me dijo, muy grande. Háblame en kilómetros, háblame en algo, ¿cuánto es? No, es muy, muy grande, no sé exacto. Entonces le dije, ¿es más grande que Colombia o menos? Me dijo, mucho más grande que Colombia. Dije, Israel entra en Colombia 54 veces. Y me dice que nosotros conquistamos. Somos 0.4% del Medio Oriente y 22 países árabes es poco, un país para los judíos es demasiado. Y que dentro de ese país judío viven muchos árabes también es demasiado. Entonces me dijo, no es cierto. Le abrí el mapa y le mostré, búscate Israel aquí, a ver dónde está. Y no encontró. Y me dijo, ¿ustedes lo manipularon? Entonces le dije, borraron del mapa. Y dije, ustedes nos quieren borrar del mapa, nosotros no manipulamos. Ese es el mapa. Claro. Y si quieres, investiga. Pero como no sabes ni siquiera cuánto es el tamaño de Israel, muy fácil es pensar que Israel es el país más grande del mundo. Y te entiendo. Si era así, pues claro, hay que ceder más. Pero somos uno de los países más pequeños del mundo. Bueno, Israel, número 153 del mundo. Israel es el único país en la historia que ha sido atacado con una agresión de gratis, que conquista territorio de los países que lo atacaron y luego lo devuelve. Es el único país, país que ha conquistado territorio en una guerra defensiva y después lo devuelve. Y a este país lo acusan de ser imperialista. Pero Rav, yo sé que te tienes que ir. Yo creo que lo dejamos aquí. Los invitamos a que conozcan la organización del Rav Yosef Carmón. Otra vez, se llama Coalición Humanitaria Internacional. ¿Cierto? Así es, y eso ha sido la base de nosotros para el diálogo interreligioso también. Buenísimo. Porque yo trabajo mucho con líderes árabes, estuve en casi todos los países árabes del mundo, salvo Yemen y Irán, que todavía no me invitan. Pero va a haber cambio también en Irán, porque nosotros sabemos, había vuelos directos de Israel a Irán antes de la revolución claro. de Khomeini y todo. Sí. Entonces, va a haber, yo siempre digo que hay que ver también la esperanza. Sin esperanza no podemos mover. Entonces, el diálogo interreligioso tenemos siempre que entender que el judaísmo se basa en la Biblia, como sabemos, los valores judíos cristianos, y ahí empieza toda la humanidad con un solo humano. Ahí empieza la ética. Además. Y la ética, y que Dios creó al humano a su imagen y semejanza. Esa es una frase que para mí cambió el mundo, porque siempre había castas y diferencias. Dios le puso polvo, oro, plata, y hay diferencias siempre en la gente, no nada más en las casas del lejano oriente, de la Shudra y Brahma, sino siempre manejaban diferencias. Hammurabi, siempre había diferencias. La Biblia dice, no, todos llegaron del mismo ser humano. Todos somos hijos de Dios. Y somos iguales al final. Así es. Por fuera podemos parecer diferentes. Yo siempre, una vez dije en una conferencia, acabo de ver al Papa, al presidente Trump, al presidente de Argentina, o de Colombia, o de eso, o del otro. Les tengo una noticia. Somos iguales. Todos quieren comer, todos quieren tomar, todos quieren hacer lo mismo. Entonces, vamos a hacer todo para unirnos, para tener un mundo mejor. Y con eso también depende de ustedes, no para que caigan de la moto para empezar una coalición humanitaria, pero caigan un poco de la sofá para empezar a compartir la verdad, compartir este video, compartir lo que es. No digo comparten mentiras, comparten la verdad. Bueno, y suscríbanse y denle like y piquen la campanita, todo eso, además de compartir. Es gratis, entonces, ¿por qué no? Exacto. Rav, muchas gracias. Un gusto. Am Israel Chai. Amén, amén. Gracias. Qué gusto. Qué bendición. Hasta luego. Que estén muy bien todos. Nos vemos en la próxima.